El régimen de los ayatolás en Irán está atravesando la peor crisis de su historia. Las protestas se han generalizado por todo el país y la represión está siendo atroz con el empleo de fuego real para disolver las protestas. Los muertos se acumulan entre los opositores, mientras que el material ruso y chino llega de urgencia a Teherán, mientras Israel amenaza con reiniciar la guerra de 2025 contra los ayatolás. Por todo ello, la tensión es máxima y es importante entender varias cuestiones. ¿De dónde viene todo este lío? ¿Por qué protestan los iraníes? Y lo más importante, ¿de verdad puede caer el régimen de los ayatolás? Pues ponte cómodo que enseguida lo vamos a ver. Irán ha sido un país tremendamente castigado en los últimos años. La economía iraní está hecha unos zorros. El país lleva años funcionando con el freno echado. ¿Por qué? Pues por un lado están las sanciones impuestas por Estados Unidos que convierten el vender petróleo en todo un reto para Irán. Y es que Irán tiene grandes problemas para poder cobrar y mover dinero por el sistema financiero internacional, lo que reduce la entrada de divisas y deja al país con menos capacidad para estabilizar su moneda y para pagar todo aquello que no produce y que por tanto tiene que comprar al exterior. ¿Y por qué Estados Unidos ha sancionado a Irán? Pues porque Irán está intentando obtener armas nucleares, porque desarrolla misiles balísticos, porque apoya a grupos armados que Washington cataloga como terroristas, y porque comete abusos de derechos humanos. Vamos, que el régimen iraní no es una hermanita de la caridad. Pero no toda la crisis económica iraní es culpa de Estados Unidos. Dentro del país la cosa no va nada bien. El gobierno se ha acostumbrado a gastar más de lo que ingresa. En el país falta inversión. Y la gestión económica está muy politizada, ya que la mayoría de las grandes empresas de Irán son del Estado o están en manos de altos mandos religiosos o militares. No obstante, esta situación no es nueva. Esto lleva pasando muchísimos años. Entonces, ¿por qué han estallado las protestas justo ahora? Pues porque el país atraviesa su peor sequía en 6 décadas, con una situación especialmente alarmante en la zona de Teherán, la capital. El tema es que cuando llueve mucho menos de lo normal y los envases y acuíferos se vacían, el Estado acaba imponiendo cortes y restricciones. Pero los problemas no están en las ciudades, sino en el campo. El 80% del agua iraní va para la agricultura, y si hay escasez y el coste del agua sube, el precio de los alimentos también subirá. Y si combinamos esto con la precaria situación de la economía iraní, pues tenemos la tormenta perfecta. Una tormenta que ha descargado su lluvia en forma de inflación. Y esto es precisamente lo que ha sacado a la gente a la calle. En Irán, la gente siente que de un día para otro su dinero vale menos y que todo se encarece. El valor del rial iraní ha caído en picado, y eso es algo que se nota al comprar comida, medicinas o al intentar mantener un negocio abierto. Por eso, las protestas han estallado en sitios muy cotidianos, y muchas tiendas y centros comerciales echaron el cierre en señal de protesta, incluyendo al Gran Bazar de Teherán. El mecanismo es bastante simple. Cuando tu moneda se debilita frente al dólar, el dólar se mete en tu vida, aunque tú no uses dólares. Muchísimas cosas dependen de las importaciones que se pagan en dólares. Hablamos de piezas, de materias primas, el transporte de mercancías, de combustible o incluso de maquinaria. Así que si el rial cae, reponer productos cuesta más y los precios suben rápido. De hecho, la inflación en Irán está en el 42,2% y los alimentos, bebidas y tabaco han subido un 72% en el último año. Además, en una crisis así, aparece un círculo vicioso. Al ver que el rial se hunde, la gente intenta protegerse comprando dólares, oro, bitcoin o cualquier tipo de activo. Y esa huida del rial hace que todavía este pierda más valor y la inflación sea mayor. Y claro, cuando los precios suben tanto, el golpe ya no afecta solo a quienes siempre han ido justos, sino también a gente que antes vivía normal, por lo que el enfado se vuelve masivo. Y es que mientras que muchos iraníes no llegan a fin de mes, ellos mismos ven que el Estado dedica enormes cantidades de recursos a cosas que muchos no consideran esenciales. Hablamos de un gasto militar cada vez mayor y de la financiación constante a los famosos proxies iraníes, el famoso eje de resistencia, compuesto por grupos como Hezbollah, los hutíes de Yemen o las milicias chiitas iraquíes. Además, Irán se gasta un auténtico dineral en su programa nuclear. Solo la central de Bushehr terminó costando cerca de 11.000 millones de dólares a precios actuales. Todo esto por no hablar de la corrupción. En Irán lo que más enciende a la gente no es solo el todo está caro, sino el todo está caro y además algunos se están forrando. En el índice de percepción de la corrupción de Transparency International de 2024, Irán aparece en el puesto 151 de 180 países. Y como os dije antes, la mayoría de empresas estratégicas están en manos de altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní o están controladas directamente por los ayatolás.
No obstante, hay una cosa que cabrea aún más a la gente, y eso es la respuesta del régimen ante las protestas. Y es que en lugar de tratar la protesta como una señal de que la gente no puede más, el régimen la gestiona como si fuese un problema de seguridad. Es decir, despliega antidisturbios, dispersa concentraciones con gases lacrimógenos, hace detenciones masivas e incluso recurre al uso de munición real. Y claro, esa combinación es la que enciende aún más el cabreo de la gente. Cuando tú sales porque no te da para vivir y la respuesta que recibes es miedo, palos, cárcel o balas, es muy probable que una simple queja por los precios se convierta rápidamente en una protesta contra el sistema. Sí, un cambio de sistema. En Irán hay mucha gente que también está harta de la censura, de la falta de libertad de expresión, de la imposición del código islámico, especialmente sobre las mujeres, y de las violaciones a los derechos humanos. Recordemos que solo en 2024 Irán ejecutó a al menos 975 personas. Otro ejemplo son las protestas de 2022 por la muerte de Mahsa Amini, donde las fuerzas iraníes mataron a más de 500 manifestantes. Hasta 2025, el régimen de los ayatolás era visto como un mal necesario por muchos ciudadanos. Sí, la economía estaba destruida, pero al menos el régimen parecía que podía garantizar la seguridad de la población a la hora de defender al país de su gran enemigo, Israel. Sin embargo, la guerra de 2025 entre ambos países demostró la inoperancia iraní y la gran superioridad israelí. Para muchos esto acabó con la narrativa del régimen de que hay que sacrificarse por el bien de la defensa de la nación. Y ojo, porque en Irán hay que estar atento a otro tema, y es que aunque el país a simple vista parezca muy homogéneo, nada más lejos de la realidad. El país persa no es tan persa, y está poblado por un montón de pueblos diferentes, muchos de los cuales aspiran a convertirse en un país independiente, o al menos a tener un mayor grado de autonomía. Es el caso de los kurdos en el oeste, de los baluchíes en el este, o incluso de los grupos suníes más radicales que pueden pescar en río revuelto. Su mayor o menor implicación en las protestas también será sin duda un factor muy importante que definirá la caída o la supervivencia del régimen de los ayatolás. Mientras, tenemos que estar atentos a los pasos que den Estados Unidos e Israel, los cuales podrían llevar a cabo bombardeos contra altos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Podrían también bombardear lugares estratégicos o incluso armar a la oposición, ya que no hay que olvidar que en Irán operan un gran número de agentes del Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí. Por parte norteamericana, Trump ya ha advertido al gobierno iraní de que no tolerará que se dispare contra la población y que eso podría tener graves consecuencias. Mientras, la situación está cada vez peor. Los reportes que llegan desde Irán son cada vez más alarmantes. Los muertos se acumulan, los vídeos de manifestantes armados empiezan a ser cada vez más frecuentes y la convivencia social parece que está completamente rota. Y mientras, muchos manifestantes buscan en la figura del hijo del antiguo Shah de Persia un líder al que seguir que pueda unir a la oposición y presentar una alternativa real a los ayatolás. Y esto es todo por hoy. No obstante, seguiremos informando. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que caerá el régimen de los ayatolás? Nos vemos en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, recuerda que tienes en la descripción un link a la cumbre, el curso que he hecho con Enrique Fonseca del canal Solo Fonseca, el cual te ayudará a entender el mundo en el que vivimos. Y por lo demás, nada, un saludo y hasta la próxima.